Señores estudiantes, muy buenas noches. El día de hoy, 27 de agosto del 2020, corresponde a la clase de Derecho Tributario al paralelo 8.7. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿En qué artículo nos quedamos, señores? Estábamos en el COGEPO, ¿no? El 323 no era, no me recuerdo. Es que yo siempre me confundo porque tengo dos paralelos similares, entonces tenemos que repetir lo mismo porque es contencioso tributario, los dos paralelos, entonces también es la misma plan analítico que tengo. Se los he pasado a ustedes, les he pasado al 8.7 y al 8.8, que es lo mismo que tengo que compartir, ¿sí? No me recuerdo en qué artículo nos quedamos. Estoy hablando con todos. Burgos, ¿en qué artículo nos quedamos? Porque estábamos con ustedes, ya hemos visto del 3.18 para adelante, del procedimiento contencioso tributario, pero volvimos a repetir porque volvimos al 299, que el 299 corresponda al procedimiento contencioso tributario contencioso que me había pasado por alto. Entonces ya terminamos y ya avanzamos hasta el 3.18 del domicilio del acto o del actor. Ayer, como fue irregular la situación que se dio por cuestiones de internet, correcto, pero ahí hice en dos espacios hice, y también les iba a decir que las personas que no entraron ayer por la conexión me lo pueden pasar al correo, que Johnny sí sabe cómo puede entrar para considerar el foro que hicimos ayer. Entonces todavía no entraron todos por la conexión que fue irregular, lo pueden pasar para tomar en cuenta ese foro. Ya estoy escuchando, le están escuchando y lo estoy grabando, para que no me digan que yo no lo he dicho, ¿sí? Porque hay algunos que no pudieron entrar por cuestiones de conexión, entonces que pasen el foro a mi correo para tomar en consideración ese trabajo que se hizo ayer. ¿En qué artículo nos quedamos? $321, doctor. ¿Qué artículo era? 321. El artículo 320 lo leímos, pero el artículo 321 nos tocaba. No, pues no sé por qué me va. No, mijita, tú no me has bajado. Aquí estaba 321. Sí, doctor. 321, ya. Entonces, Sí, doctor, 321 era. Sí. ya voy a anotar porque si no, ya. A 321, 87. Porque de aquí nos queda pocos minutos, porque ahí tengo que tomar lista. A ver, Burgos, por favor. Ok, doctor. Artículo 321, acciones directas. Se pueden presentar acciones directas por pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de obligación tributaria. La acción de impugnación de resolución administrativa se convertirá en la de pago indebido cuando, estando en trámite aquella, se pague la obligación. Estas acciones se tramitarán en procedimiento ordinario. ¿A dónde vamos a tramitar? En el Código Orgánico General del Proceso, en COGEP, artículo 221.
El artículo 221 es claro, el mismo que nos dice, artículo 221, 321, doctor. 221. No, hablamos 321. de la concordancia. Abajo del 321, Ah, ya, perfecto. con el Código General de Procesos 221. El 221 dice Ah, correcto, está bien, gracias. que habla de la prueba pericial, perito. Es la persona natural o jurídica que por razones de su conocimiento científico, técnico, artístico, práctico o profesionales está en condiciones de informar al lado o al jugador sobre algún hecho o circunstancia relacionada con la materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada por el perito acreditado que realice la pericia. En caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, la o el jugador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución pública universal o colegio profesional de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa. El envío de una terna de profesionales que pueda acreditarse como perito para el proceso en particular. Entonces, ¿qué hacemos? Que vamos a tener la acción ante el procedimiento ordinario, pero dentro de ese proceso tenemos que solicitarle al juez ponente, que es al Tribunal de los Contenciosos Tributarios, a quien nos corresponde presentar la demanda, tenemos que pedirle que sea un perito que determine el pago realizado, donde tenemos ya también el comprobante, tenemos la prueba correspondiente, ¿sí? Tenemos el artículo 322. Señor Burgos, por favor. Ok, doctor. Artículo 322. Acciones especiales. Se pueden proponer como acciones especiales. Primero, las excepciones a la coactiva, con excepción de la prevista en el número 10 del artículo 316. 2. Para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas. 3. Las tercerías excluyentes de domicilio que se deduzcan en coactivas por términos tributarios. La excluyente es de dominio. Una cosa es dominio, otra cosa es domicilio. Correcto. Cuarto, la impugnación a las providencias dictadas en el procedimiento de ejecución, en los casos de decisiones de preferencia, posturas y de la entrega material de los bienes embargados o subsanados previstos en la ley de la materia. Subastado. Previsto en la ley de la materia, cuando ya estamos en los juicios coactivos, que estamos haciendo el remate o subasta, o ventas directas, cuando no ha habido postores, ¿sí? Sigamos. Okay. 5. Quinto, la nulidad en los casos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código Orgánico Tributario, que solo podrá reclamarse junto con el recurso de apelación del auto de calificación, definido conforme con el artículo 191 del mismo código. Sí, siga. 6. Sexto, 6. Tú no puedes decir sexto. 6. Esto es cuando tiene el 6 y una bolita por ahí. Ya todo listo. 6. Los conflictos de competencia suscitados entre las autoridades de distintas administraciones tributarias conforme con la ley. 7. El recurso de queja. 8. Las de pago por consignación de créditos tributarios en los casos previstos en la ley. 9. Las de nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad, según la ley cuya violación se denuncie. No habrá lugar a esta acción después de pagado el tributo exigido o de efectuada la consignación total por el postor declarado preferente en el remate o subasta, o de satisfecho el precio en el caso de venta directa, dejando a salvo las acciones civiles que corresponden al tercero perjudicado ante la justicia ordinaria. 10. La nulidad de remate o subasta cuando el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, conforme con la ley de la materia. 11.
las acciones que se propongan contra las registradoras y los registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción, por haberse negado por razones tributarias a inscribir cualquier acto o contrato, y las acciones subsiguientes contra tales funcionarias y funcionarios para liquidar daños y perjuicios causados por la ilegal negativa. 12. Las previstas en la ley correspondientes. Estas acciones se tramitarán en procedimiento sumario. Entonces ya tenemos que es procedimiento sumario. ¿A dónde? En el contencioso tributario, ¿sí? Ahí tenemos las acciones en el juicio ordinario y el juicio sumario. El juicio sumario es con la contestación, se convoca audiencia y se resuelve en audiencia. De acuerdo a este código, todos los conflictos en cualquier materia del Código Orgánico General de Proceso, todo se resuelve en audiencia, todo. Inclusive cuando hay un juicio de divorcio, cuando se allana, o un juicio de alimentos, porque siempre el juzgador o la juzgadora, de acuerdo al Código Orgánico General de Proceso, él, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es tratar de conducir, ¿a dónde? Que exista un acuerdo. Ese acuerdo, sí, es el juez el que deriva, incluso en el artículo 3 del Código Orgánico de Proceso, dice dirección del proceso. El juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. En función de este principio, el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar la demás correctividad. Él también siempre va a llamar, ¿a dónde? Va a llamar al principio de mediación, que traten de arreglar, que traten de mediar, que traten de llegar a un acuerdo. Ya según que no tratan en la parte pertinente, que no tengan la conciliación, entonces entra a la otra parte que ya es del debate de las pruebas y de toda la situación. Entonces tenemos en concordancia con el artículo 191, 207 y tenemos 221. El 191 nos dice sobre la notificación de la o del testigo. Ese dice el 191, porque también podemos llevar testigos. La o el testigo será notificado mediante boleta con 3 días de anticipación a la diligencia. En dicha notificación se le advertirá la obligación de comparecer y se le prevendrá que de no hacerlo y no justificar su ausencia, será combinado a comparecer con el apoyo de la Policía Nacional. Tenemos el artículo 207, tiene que, incluso me escuchen, que tiene que ser con 3 días antes, no puede ser un día antes, porque a mí me notificaron, de acuerdo a la ley, tiene que ser 3 días antes. Ahí tenemos el artículo 207, que el 207 nos habla de efectos de los documentos públicos. ¿Qué dice el 207? Artículo 207, efectos de los documentos públicos. El documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso. Tenemos el artículo 221. ¿Qué dice el 221? Nos dice que habla del perito, que ya vimos que anteriormente dimos lectura sobre qué es el perito. Es la persona natural o jurídica por razones de conocimiento, se lo determina para que dé un esclarecimiento a la o al juzgador. Como es tribunal, ahí también es el tribunal, pero ¿quién va a actuar en la tramitación de las providencias, como se dice, de trámite? Es el juez ponente. ¿Cómo el juez ponente lo vamos a tener? Se sortea entre los 3 de los que van a actuar en el proceso. Entonces él, el juez ponente, el que va a dar la tramitación dentro de los juicios y de las peticiones que se hagan antes de la audiencia. La audiencia sí tiene que estar presente las partes y los jueces
que es el tribunal, que son 3, y esos tienen que estar presentes. Sí, si está ausente alguno, nombran a otro y también, pero siempre tienen que estar los 3. Ahí tenemos en el juicio ordinario, tenemos la audiencia preliminar, donde vamos a hacer las pruebas, las vamos a calificar, las vamos a emitir para aceptarla en la audiencia definitiva. En la audiencia definitiva tiene que el tribunal resolver. Artículo 323. A ver, esta niña real, por favor. Artículo 323. Artículo 323. Pluralidad de pretensiones. Podrá impugnarse en una sola demanda 2 o más resoluciones administrativas siempre que guarden relación entre sí, se refieran al mismo sujeto pasivo y a una misma administración tributaria, aunque correspondan a ejercicios distintos. En una misma demanda se podrá solicitar la prescripción de varias obligaciones tributarias de un sujeto pasivo, aún de distinto origen, siempre que correspondan a la misma administración tributaria. Es clarísimo lo que dice este artículo, porque hablamos que la misma demanda, como es el mismo sujeto pasivo, ya sabemos quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo, pero tenemos que ver una distinción. En el área que corresponde administrativo, el sujeto activo son las instituciones acreedoras del tributo. Sí sabemos quién es acreedor y quién es deudor. Y el sujeto pasivo son los contribuyentes y los responsables, ¿sí? Pero cuando presentamos una demanda, ya lo he repetido por varias ocasiones, ya, que pasa a ser sujeto activo el que fue sujeto pasivo en la cuestión administrativa. Y las instituciones públicas que son acreedores al tributo pasan a ser pasivos, porque ya pasamos en la reclamación en el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, somos parte actora. Como somos parte actora, somos parte activa. ¿Y quién pasa a ser parte pasiva? Contra quien demandamos. Está claro, ¿no? Vuelvo a repetir. Cuando estamos en cuestiones administrativas, los entes acreedores tributarios, los que nos corresponde cobrar, ¿sí?, todas las dependencias por los tributos, eso se llama parte activa. Y la parte pasiva somos los contribuyentes o responsables. Pero cuando ya nos toca reclamar en el contencioso tributario, ¿sí?, ya nosotros pasamos a ser parte activa, nosotros vamos a demandar. Y las instituciones demandadas son parte pasiva, ¿ya? Me parece que está claro, porque a veces nos confundimos. No, pero si, abogado, si usted me dijo que la parte activa son los acreedores de los tributos, y nosotros somos la parte pasiva, pero ahora, ¿qué pasó? Ahora nosotros volvemos a ser parte activa porque estamos demandando. Ya somos parte actora. Y las partes demandadas son los responsables de los tributos. ¿Sí? En la parte administrativa, vuelvo a repetir, los activos son ellos, porque ellos son los que mandan. Acá nosotros, ellos son la parte actora y nosotros somos la parte demandada en cuestiones administrativas. Pero ya en cuestión judicial, que es lo contencioso administrativo, nosotros vamos a comandar la reclamación, somos parte actora, que son parte activa, y la parte demandada, que es la parte pasiva, son los entes acreedores tributarios. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Alguien que no haya comprendido tiene que preguntarme sí o no. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda que tenga? Ahora dice, una amiga podrá solicitarle la prescripción. Ya hemos visto que la prescripción, ¿en cuántos años son que prescriben los cobros? Pregunta para todos. En 5 años, doctor. 5 años, pasados los 5 años. Por ejemplo, estamos en el 2020. ¿Hasta qué año nos pueden cobrar? Retrocediendo los 5 años atrás. O sea, para que exista la prescripción.
Entonces nos pueden cobrar desde el 2015 al 2020. Ahí son los 5 años. Del 2014 para atrás ya ha prescrito el cobro, la acción de cobro. Entonces puede ser mixto, porque pueden mandarnos a cobrar por 7, 8 años. Yo no tengo ningún problema. Los 5 años los pago y los 3 años declaro la prescripción. Ahí tengo que hacer la reclamación administrativa. Ahí tengo que hacer la petición. De los tantos años, yo lo que hago por 5 años que está vigente la ley, puedo pagar. Los años anteriores ya prescribió, así que declárenos prescrita esa acción en área administrativa. Si no nos hacen caso, entonces tenemos que ir a demandar al contencioso tributario prescripción de los cobros indebidos. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Qué artículo vamos ahorita? Despierten. Porque estábamos viendo las acciones especiales. Y ahí vimos el artículo 221 de acá. Vimos la pluralidad, la suspensión. ¿Quién fue que...? Nos toca el 324, doctor. Ya, mija, entonces siga usted mismo. 324. Suspensión del acto. Suspensión del acto impugnado. Cuando el acto administrativo en materia tributaria impugnado imponga el administrado una obligación al administrado una obligación de dar, este puede solicitar en su demanda la suspensión de los defectos de dicho acto para que se haga efectiva la suspensión. El tribunal ordenará al actor rendir caución del 10% de la obligación. En caso de no hacerlo, se continuará con la ejecución del acto impugnado. Dice, la caución a que se refiere el inciso anterior podrá consistir en consignación del valor en la cuenta de la institución pública demandada o a una hipoteca, prenda o fianza bancaria o en cualquier otra forma de aval permitida por la ley. El acto constitutivo de hipoteca, prenda o fianza, así como su cancelación, solo causarán los derechos de impuestos fijados para los actos de cuantía indeterminada. Los actos de constitución de la hipoteca o prenda ya siga, mía. Los actos de constitución aquí. O prenda o de la fianza personal serán admitidos por la o el juzgador. La caución se cancelará si la demanda o pretensión es aceptada totalmente. En caso de no ser, en dinero generará intereses a favor de la o del actor. En caso de aceptación parcial, el fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto a la o al demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación. Si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la administración aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación. La o el juzgador calificará la demanda y dispondrá que se rinda la caución en el término de 25 días. En caso de no hacerlo, se tendrá como no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado. Ordenará el archivo del proceso. Ya, entonces, ¿qué quería hacer un análisis de este artículo? Cuando vamos a querer que se suspenda el acto impugnado, tenemos que rendir una caución del 10% de la cantidad que vamos a impugnar. Bueno, la mayoría de los casos siempre se están presentando fianza bancaria, porque eso es fácil. Vas al banco, le pides una fianza sobre el problema que queremos realizar. Entonces, esa fianza le cobran un valor determinado y no necesitamos tener todo el 10%, pero si se hace efectiva la resolución, no nos dan a favor a nosotros, ¿qué tenemos que ahí? Tenemos que pagar el resto a la fianza bancaria porque eso nos van a hacer efectiva la fianza.
como van a ser efectiva la fianza, ¿qué tenemos? Tenemos que consignar el valor correspondiente. Pero salimos del problema. Cuando nosotros vamos a hacer una reclamación de una suspensión del acto impugnado, tenemos que tener claro que estamos en lo cierto. No tenemos que inventar, porque tenemos que ver que la suspensión del acto impugnado, tenemos que tener la razón. Ahí lo hacemos. Si no, ¿para qué hacerlo? Porque ahí nos van a cobrar, no nos van a dar la razón, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener. Si tenemos la razón, ¿cómo vamos a tener la razón? Con pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Los documentos. Si tenemos los documentos, tenemos que ponerlos, pero si no tenemos nada. Abogado, yo pagué, pero se me perdió el documento. ¿Cómo justifico el pago? Por eso es bueno que cuando hacemos un pago de esto, sacar fotocopia. Señores, saquen fotocopia, porque los depósitos a veces que se hacen en los bancos, porque es una cuenta que tienen las instituciones públicas, ese papelito que tiene se borra. Señor, saque fotocopia. ¿Por qué? Porque esos depósitos que se hacen son en un depósito de una cuenta corriente que es en un saco sin fondo. No tiene fondo ese saco. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la determinación? ¿En qué día? ¿Cuándo pagamos? Entonces, cuando hacemos estas consignaciones, hacemos depósitos en esas cuentas, tenemos que decirle a nuestros clientes, oiga, cliente, saque fotocopia del depósito. No es que ese papelito que ponen los bancos, no sé si es a propósito o qué, se borra. Y si ahora con la pandemia usted le pone alcohol, peor, se borró más rápido. Entonces siempre tenemos que esa documentación sacarle fotocopia. Aquí está el documento. No es que no lo tengo porque se me perdió. Entonces tenemos que tener la prueba, ¿sí? Tenemos clases nosotros con ustedes hasta las 8:30, ¿no? Hasta las 8:30 la clase. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Doctor. Así es, doctor. Ya. Entonces a las 8:15 vamos a leer otro artículo, ¿sí? Para tomar la asistencia a las 8:15. Ya. El 325, por favor. A ver, niña Carla. Doctor, perdón la interrupción. Tengo problemas de equipo de internet y me bota súbitamente. Y a veces me voy definitivamente y tengo que volver a ingresar. Gracias por ayudarme con los reingresos. Si acaso se me va a enseñar, pues estoy presente. ¿Con quién Gracias. estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando ahorita que hizo uso de la palabra? Era el compañero Sáenz de Viteri, doctor. Sí, mijita, pero vuelvo a repetir. Cuando yo me dirijo a la palabra, profesor, le habla el alumno Sáenz. Ahorita, entonces, no es que no se escucha a veces bien. A ver, Carla Rodríguez. Soy Carla Rodríguez, tengo este problema. Entonces yo ya considero. Claro. Tenemos que decir el nombre porque a veces no se escucha. Yo ahorita no escuché. Sí, entonces ahí yo voy a pecar de qué, de malo, porque no soy fulano de tal, identificarse. Esto me está pasando y yo tomo en cuenta. Vuelvo a repetir, el día de ayer hicimos un foro, pero ese foro todavía lo pueden subir porque tuve inconveniente en la aceptación del internet, porque saben que eso vale un punto. Entonces, los que no pusieron ayer por cuestiones de internet lo pueden pasar todavía. Pregúntenle a los compañeros cuáles fueron las preguntas del foro y súbanlo, que tomaré en cuenta esa situación. Sigo, doctor, con la lectura. A ver, dígame. Ya. Ok. Artículo 325. Efectos del abandono. La declaración de abandono termina el proceso en favor del sujeto activo del tributo y queda firme el acto de resolución impugnados o deja ejecutoriada la providencia o sentencias que hayan sido recurridas. La o el juzgador ordenará la continuación de la coactiva que se ha suspendido o su iniciación si no se ha propuesto o que se hagan efectivas las garantías rendidas sin lugar a ninguna excepción. Entonces ahí tenemos que tiene que tener ya el efecto de abandono cuando hemos
nosotros tenemos el abandono cuando hemos dejado de seguir el trámite en 30 días. Sí, tenemos que seguir insistiendo, ver que no lo podemos dejar abandonado. Entonces, en el momento que abandonamos durante 30 días, la parte coactiva dice que que cayó en abandono y le dicen que archive el proceso. Entonces tenemos que insistir nosotros. Si nosotros tenemos a nuestros clientes, tenemos que insistir y somos a veces sancionados por el Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos que estar atentos de nuestros clientes. ¿Sí? Bueno, nos quedamos hasta el 3:26 para la clase de mañana. Nos hemos visto hasta el 3:26. ¿Sí? Ya voy a anotar porque después les pregunto y nadie me dice nada. Ahí, 3:26, 8, 7, 3:26, estamos 27. Ya lo vimos anteriormente, pero hemos vuelto a repasar. 27/8 del 2020. Voy a tomar lista, señores. A ver, por favor, pónganse en la pantalla, que voy a tomar la foto por cualquier cosa, porque todo se queda. Anthony Mora. Préstame el celular, por favor. Creo que está cargándose. Creo que está cargando. No. A ver, Anthony Mora, por favor. Bolaños. Pónganse en la pantalla que voy a tomar la foto. Por favor. Doctor, no tengo cámara. Bolaños. Y Anthony Mora tampoco tiene cámara. Anthony Mora. ¿Se fue? Doctor, yo tengo problemas con mi cámara. Bueno. Loaiza. No voy a tomar la foto. Chute que tengo que estar, pero es Acosta. Acosta. Acosta presente. Barahona. Belolio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bolaños. Presente, doctor. Burgos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Calderón. Doctor, se Presente, soltó doctor. Barragán. Calderón. Presente, doctor. Alguien Calderón. me habló. ¿Qué Saltó de Barragán, doctor. Mande. Barragán se saltó. Entonces sí, presente. Barragán, sí. Presente. Condo. Ella tiene que estar ahí porque está ahí Cristian Burgo. San José de la Virgen. Sí, doctor, se le descargó el dispositivo que estaba ya conectada, por eso es que no le puede contestar. Cruz Quinde. Presente, buenas noches. Esmeralda. Presente, doctor. Presente. Buenas noches. Garaycoa. Presente, doctor. García Albán. Presente, doctor. García Briones. Presente, doctor. Jaén. Presente, doctor. Buenas noches. Loaiza, buenas noches. Loaiza. Presente, doctor. Bonar. Presente, doctor. Mora. Presente, doctor. Mora Briones Anthony. Presente, doctor. Sí, hoy día te arreglo tu problema, que es lo que tienes, ¿no? O el 88, no me recuerdo cuál es. Navas. Novoa. Presente, doctor. Onofre. Presente, doctor. Parrales.
Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Kimis. Hola. Kimis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quiñones. Quiñones. Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Real. Presente, buenas noches. Buenas noches. Reyes. Presente Reyes, doctor. Rodríguez Iván. Rodríguez Mina. Doctor, presente, Rodríguez Rodríguez Gutiérrez. Mina. Rodríguez Rodríguez Gutiérrez. Mina, presente. Sí, doctor, presente. Buenas noches. ¿Dónde está? A ti se te ve el largo porque eres flaco. Rodríguez Muñoz, Carla. Presente, doctor. Ahí la vi. Rojas. Presente. Ruiz, Berna, Carlos Armando. Presente. Sáenz de Viteri. Sánchez Palma. Presente, doctor. Segura Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Vaca Guevara. Vaca Guevara. Por ahí parece que la vi. Valverde Chan. Presente, doctor. Buenas noches. Valverde. Velasco, Verde Soto. También por ahí la vi. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Belezaca Yanga. Yangari. Presente, doctor. Buenas noches. Vera Toscano Yulisa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Villavicencio Yojaira. Buenas noches, doctor. Presente. Bueno, Icaza. Icaza. Dice que, doctor, aquí estoy. ¿Dónde está? Tenía problemas de conexión, doctor. Doctor, presente su alumno. Chuten. Señores, hasta mañana. Buenas noches. Nos vemos. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, Buenas señores, noches, doctor. vuelvo a repetir por asuntos de conexión. Los que no pudieron subir el foro, súbanlo más o hablen con Caterina Garaycoa para el trabajo. Porque yo sé que ya tenía el foro, ya lo tenía subido a la plataforma, pero todavía por efectos que hice 2 conexiones, lo pueden pasar todavía hasta el día de mañana el foro para ser tomado en cuenta que eso corresponde a un punto, ¿sí? Bueno, hasta mañana, buenas noches. Chao. Chao. Doctor, se me cortó la señal, no puede decir presente. No hay problema, Johnny, ya te conozco ahí. Ya, hasta mañana.